Bien, ahí creo que estoy grabando, ¿sí? Perfecto. Vamos a componer la charla. Acá lo que vamos a ver en esta primera imagen es los contenidos que vamos a hablar hoy. La idea es unos minutos repasar, ¿sí? Sobre todo lo que estuvo hablando Silvia. Creo que hay contenidos muy importantes, más que nada por ahí para quienes no están tan empapados con el tema de IPS y de jubilaciones municipales, repasar algunos aspectos. Y vamos a terminar con unas cuestiones prácticas, mucho más gráficas y más del día a día, que seguramente nos van a servir a todos, y vamos a ejemplificar algunas certificaciones de servicios y unas proformas para que veamos qué aspectos tenemos que ver desde el otro lado, ¿sí? Por ahí mi visión va a ser mucho más desde el lado del empleador, pero puedo guiarlos un poco en qué aspectos tienen ustedes que mirar desde el otro lado del mostrador, digo yo, con el cliente, ¿sí? El primer punto, que esto en verdad no me pertenece, es del gran Mario Morales, un previsionalista que trabajaba en el instituto, ya jubilado, pero que sigue apasionándose por la carrera previsional. Él diagramó esta línea de tiempo, o lo que llamamos el asesoramiento, lo que nosotros tenemos que ir evacuando minuto a minuto, o las preguntas que tenemos que ir haciéndole a la persona cuando nos venga a ver, ¿sí? Es muy común que la persona, la primera vez que se acerca a nuestro estudio, o que los vaya a ver, o que los llame, normalmente el DPS o ya tiene la idea de cuándo se va a jubilar, o quiere saber cuándo cumple los requisitos, en qué fecha, y cuánto es que va a cobrar. Pero nosotros como profesionales creo que tenemos que ir deshilachando la historia de la persona y establecer que no podemos iniciar una jubilación sin tener todas estas dudas evacuadas, por lo menos en nuestro interior, ¿sí? Bueno, el tema del rol de caja creo que es uno de los más importantes del IPS, y del ANSES también ha dado que hablar muchísimo, y hay innumerables fallos y artículos sobre esta materia. Es súper compleja, pero la verdad es una cuestión muy rica del área previsional. Lo primero que nosotros nos vamos a preguntar cuando la persona venga es ¿por qué caja se va a jubilar? ¿Sí? ¿Por qué nos vamos a hacer esta pregunta? Porque a nosotros qué caja se va a jubilar es la que nos va a permitir saber cuál va a ser el derecho aplicable, el encuadre legal que le vamos a dar a la carrera de la persona. El tema de la caja jubilatoria yo lo defino muy simple, después tendrá sus grises que tendremos que mirar, pero corresponde a la caja en la que mayor cantidad de años tenga la persona aportada, ¿sí? En la ley nacional, en la 24.241, lo encontraremos en el artículo 168, y en la parte de la 9650, que es el decreto ley de la provincia de Buenos Aires, que rige la parte jubilatoria, lo encontraremos en el 66 y en el 67, ¿sí? Es importante que lean estos artículos, por lo menos como para saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a rol de caja. Lo primero entonces que vamos a saber es en dónde tiene la persona su mayor cantidad de años aportados. Siempre tomaremos para evacuar esta pregunta todo lo que tiene que ver con años cesados, y también consideren lo que tiene que ver con lo que habló Silvia en encuentros anteriores, con los fallos Martigena y Wacún, el tema de los años por moratorias, los prescriptos o los renunciados, ¿sí? Eso es muy importante. Primero hay que ver dónde tiene más aportes, y después vamos a hacer otro cuadro u otra línea de tiempo que sea qué me va a computar el instituto. Porque no es lo mismo volcarlo para el aporte que después el IPS me lo tome, ¿sí? Eso es muy importante a tener en cuenta. Luego analizaremos el tema del derecho jubilatorio, ¿sí? El derecho jubilatorio más que nada significa si la persona reúne los requisitos para acceder a la jubilación. El régimen municipal, para que se den una idea, acá en Mar del Plata abarca innumerables cantidades de casos. Tenemos desde guardavidas, excombatientes, discapacidad, incapacidad, tenemos docentes, tenemos insalubres. Entonces, imagínense que cada uno tiene sus particularidades y sus requisitos propios. Entonces, luego de conocer nosotros dónde tiene los aportes, iremos al encuadre legal para ver si la persona reúne los requisitos que establece la ley. Por ejemplo, mientras que para un común el requisito es de 60 y 35, para un docente el requisito base va a ser de 25 y de 50 años. Lo mismo para un insalubre. A partir de ahí pasaremos al punto 3, que es el tema del porcentaje. En la gran mayoría hablamos del porcentaje base del 70%. ¿Sí? Digo en la gran mayoría porque, por ejemplo, los excombatientes se jubilan con el 80% y los guardavidas con un prorrateo de las últimas 5 temporadas. Pero en la gran mayoría ya partimos del 70%. También queda fuera la edad avanzada que nombramos hace un cachito. Luego de ahí veremos sobre el punto 4 sobre qué se determina ese porcentaje.
es decir, hay cargo de mayor jerarquía. Acá iremos al artículo 41 de la 9650 y siguientes, donde ahí veremos de qué modo el instituto nos toma el cargo de mayor jerarquía, ¿sí? Acá hay una de las principales diferencias con el ANSES. Tengan en cuenta que en IPS se toma el cargo desempeñado durante 3 años consecutivos o 5 alternados, ¿sí? Esto es importante a tener en cuenta para ver qué le arroja mayor haber. ¿Puede ser anterior el cargo, por ejemplo, desempeñado entre el 2000 y el 2005? Sí, puede ser. Si le arroja un mayor haber, eso lo podemos nosotros solicitar al instituto para que se le otorgue como cargo jubilatorio. Luego de ver cuál es el cargo de mayor jerarquía, pasaremos a lo que se llama la simultaneidad. También es una materia compleja porque es propia del instituto, la regulación en este aspecto con sus requisitos, pero como punto base tengan en cuenta que servicio simultáneo se trata cuando tenemos una doble carrera o una segunda carrera desempeñado como mínimo durante 3 años consecutivos, simultáneos, es decir, a la par del mejor cargo que seleccionamos de la carrera base, ¿sí? Sobre esa segunda carrera tendremos que ver la calidad de los servicios, si son docentes, insalubres o comunes, para ver qué porcentaje se le otorga. Si son docentes hablamos de un 2,8, si son comunes hablamos de un 2%, ¿sí? Luego el último punto, que hoy no hablaremos de esto, es el tema de la pensión, ¿sí? Ahí termina, digamos, la carrera o el asesoramiento previsional, en cuanto al sentido de, bueno, ya cuando la persona está cobrando su jubilación, o si mientras está trabajando fallece, de qué manera nosotros tenemos que actuar para iniciarle el trámite correspondiente, que es el tema de la pensión, ¿sí? Vamos al punto siguiente. Vamos a hablar un poquito del SAP, del Sistema de Administración Previsional, ¿sí? Nosotros como municipalidad, tengan en cuenta lo siguiente, hasta el 2018 hacíamos todo el expediente, que el expediente es la certificación de servicios, donde se registra la carrera de la persona, en formato papel, lo que se conocía como el formulario 2828. Tenía ese número porque era el número del decreto de su momento, creo que del 77, que había reglamentado la manera de certificar los servicios por parte de los empleadores. Nosotros, imagínense, tenemos una gente que trabajó toda su carrera o parte de su carrera en la municipalidad y viene a pedirnos iniciar su jubilación, ¿sí? Antes lo que preparábamos era la certificación de servicios en formato papel, era un formulario que consignábamos sus datos personales, su antigüedad, la calidad de esos servicios, el aporte que había efectuado la comuna, y también lo que hacíamos era declarar el mejor cargo, es decir, el que mayor haber le arrojaba. Esa certificación se le entregaba a la persona que iba al centro de atención previsional o a La Plata, dependiendo de dónde quiera iniciar, con el resto de la documentación, como reconocimiento de servicios, DNI, recibos de sueldo, e iniciaba su expediente jubilatorio, ¿sí? Para tener en cuenta es muy importante que consideren qué pasó a partir del 2018. Se empezó a generar un sistema digital en el IPS, que es el Sistema de Administración Previsional, ¿sí? Por resolución número 4 de fecha febrero del 2018, se crea este sistema. Lo que hace el sistema es, le dice al empleador que nosotros tenemos que hacer toda la carga de los datos personales, laborales y declaraciones juradas de la persona a través de una plataforma digital, que lo que buscaba era modernizar, gestionar de una manera más ágil y que los trámites no tarden tanto tiempo en salir. Y a su vez tener mayor publicidad de los actos, ¿sí? Este sistema de administración previsional, esta resolución 4, trajo como correlato la que creo que es la más importante que hace al tema de las jubilaciones, que es el decreto 241, que acá lo que se hace es se regula la certificación digital de servicios. Todo esto fue medio flojo, digo yo, atado con alambre, porque lo que se hizo fue decretar que había un instrumento digital que antes se hacía en papel, y a partir de ahí se empezó a reglamentar o se empezó a utilizar una jubilación digital que no estuvo reglamentada hasta, como veremos, este 2020 pasado, ¿sí? El decreto 241 lo que hace es, le dice al empleador que el formulario 2828 ahora lo tiene que hacer de manera digital, y que lo que tiene que hacer es, toda la carrera de sus empleados o toda la historia laboral de sus empleados la tiene que cargar en esta plataforma que creó la resolución número 4, que es el Sistema de Administración Previsional, o el SAP. Es decir, supongamos que una persona entró a trabajar como médico en un hospital municipal. El empleador tiene que cargar sus datos personales y además tiene que darlo de alta en ese sistema, en el SAP, que por ejemplo a partir del 1 de enero del 2021 está activo como médico 1 con 35 horas, y a su vez tiene que cargar las bonificaciones que cobra. ¿Por qué? Porque de ahí surgen las declaraciones juradas con el IPS. Ahí está el cruce de datos que tenemos como empleadores
con el organismo provincial. El día de mañana, cuando la persona se quiere ir a jubilar, su carrera ya debería estar toda cargada para que el organismo o el área que interviene en la jubilación solo emita la certificación de servicios y seleccione el mejor cargo. ¿Sí? De eso vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Qué tienen que tener en cuenta de este sistema? Que toda la carga la va a hacer el empleador. No es por ahí como ven ustedes en Dirección General de Escuelas, que tienen que rectificar o hacer alguna o acompañar alguna declaración jurada. Lo que ustedes van a tener que hacer acá es asistir a los empleadores. No es una obligación, es opcional. Piensen que la gran mayoría de las municipalidades se manejan con legajos personales, donde tienen los actos administrativos de sus empleados. Entonces acuden a esa fuente y a partir de ahí hacen la carga. A ustedes puede sucederle que se les acerque un cliente, una persona que ya tenga sus actos administrativos, y a partir de eso ustedes pueden ir viendo y corroborar el tema de la carga que hizo el empleador. Pero tengan en cuenta que nuestro trabajo de la parte privada va a ser mucho más acotado en el sentido de que va a estar determinado el tema del asesoramiento, más que nada, ¿sí? El pre, digo yo, antes de iniciar la jubilación y el post, una vez que ingresa al IPS. Puede sucedernos que por las distintas realidades que tenemos en los municipios de la provincia de Buenos Aires, hay municipios que inician 6 jubilaciones al año y hay otros que iniciamos más de 300. Entonces, va a suceder, como contaba el otro día una de las asistentes, que hay municipios que en el SAP todavía no están del todo adecuados o que recién ahora están ingresando. Esto se debe a que el mismo acto administrativo que creó el SAP permitió estas posibilidades de decir, bueno, paulatinamente lo vamos a ir incorporando. Si bien hubo un plan sistemático en el sentido de decir, bueno, arrancamos por estas regiones para ver como una especie de prueba piloto, después sí se fue implementando a municipios más chicos. Lo importante en este sentido es saber que el municipio que hace la carga tiene que tener una firma digital registrada, es un token, ¿sí? Como el que utilizamos en el ejercicio de la profesión, que firma normalmente el secretario o intendente. En el caso de las certificaciones de los municipios, tienen que firmar los intendentes, porque es quien legaliza el instrumento. Y lo que hace es certificar, una vez que está hecha la carga, certificar con ese token el documento para darle validez a los fines del IPS, ¿sí? En el mientras tanto, quien esté haciendo una carga, el empleador, que está haciendo una carga, lo que está haciendo es una declaración jurada también, ¿sí? Hay responsabilidades de nuestro lado cada vez que cargamos un movimiento o un acto administrativo, ¿sí? ¿Qué es lo que le vamos a pedir nosotros a la persona la primera vez que venga? ¿O qué les digo yo que sabemos que necesita el sistema, el SAP, para poder iniciar el trámite jubilatorio? Los datos personales. Esto es fundamental, ¿sí? ¿Por qué digo que es fundamental? Porque si bien el empleador suele tener los datos personales, y es una obligación tenerlos al día, la gran mayoría de las veces no están actualizados. O porque el papel de la planilla de datos personales se perdió, o porque nunca la persona actualizó sus datos, o porque cambió de domicilio hace 5 años y se olvidó, o porque cambió su situación civil, ¿sí? Y eso el día de mañana puede repercutir a los fines previsionales. Esta planilla que yo les adjunto, o este checklist que les adjunto, hace referencia a los datos que pide el sistema SAP para que el empleador cargue. Entonces, si yo voy por primera vez al empleador, a mí me dio un poder mi cliente, voy al municipio y le digo, mira, quiero la certificación de servicios de tal agente, ya podría ir con estos datos como para facilitarle la tarea, como para que ellos puedan hacer una carga prolija. Algunos empleadores tienen formularios predeterminados que requieren la firma de la persona, dado que suelen ser declaraciones juradas también. En ese caso, bueno, ustedes ya tendrán toda la documentación a mano para que les sea mucho más simple completar el mismo, ¿sí? Algunos datos son súper básicos, que seguramente ya lo suelen pedir. Creo que es importante el tema del correo electrónico. Tengan en cuenta que, como vamos a ver más adelante, la notificación va a ser por correo electrónico, entonces va a ser muy importante que constituyan el correo electrónico del particular, del agente o del cliente, ¿sí? El estado civil, yo siempre remarco que es importante ponerlo por una cuestión que el día de mañana, llegado el caso que tengan que iniciar la pensión, esto puede servir como prueba para facilitar al IPS el reconocimiento de algún derechohabiente, ¿sí? La fecha de ingreso, números de legajos, también suele facilitar al organismo. El nivel de estudios es importante si la persona cobra algún tipo de bonificación, como título universitario o algún título terciario, entonces es importante declarar eso. El tema del Banco Provincia, algunos municipios tienen muy pocas sucursales, entonces, o una a veces, entonces no suelen pedir, pero tengan en cuenta que donde haya más de una sucursal, la persona puede seleccionar en qué sucursal del Banco Provincia quiere el día de mañana radicar su cuenta jubilatoria.
Y datos de familiares a cargo, acá hagan especial hincapié si hay algún hijo con discapacidad por el cual esté cobrando alguna asignación, porque también para el día de mañana, al inicio de ese trámite ante el IPS, estos datos nos van a servir, ¿sí? Algunas cosas más que yo le pediría, o que como empleadores solemos pedir por una cuestión de que, primero, que el IPS nos autoriza, y segundo, que te da mucha mayor claridad para la etapa del asesoramiento. Esto Silvia lo mencionó muy bien en sus primeros encuentros, y creo que es muy importante que como profesionales nosotros tomemos todos los recaudos antes de iniciar una jubilación. Muchas veces me ha pasado que la persona tiene servicios cesados, autónomos cesados que no están incorporados al expediente de reconocimiento de servicios, y llega al IPS y el IPS te lo rechaza o te lo observa por eso. Ni hablar si estaba cobrando anticipo jubilatorio, puede ser un desastre muy grande. Entonces lo ideal es tener la menor cantidad de dudas posibles. Las pantallas de ANSES lo que nos van a mostrar es más que nada, esto muchos que hacen ANSES ya lo saben, pero nos va a mostrar la situación que tiene la persona a nivel nacional, ¿sí? Nos va a mostrar los datos de ella, nos va a mostrar si percibe algún tipo de beneficio, los aportes que tiene, si se encuentra activa en algún otro lugar, y también nos va a mostrar el tema de autónomo, si tiene algún autónomo abierto o no, o algún monotributo. Yo suelo pedirles, en el caso de que ustedes manejen la clave fiscal, pueden hacerlo directamente entrando con la clave fiscal de la persona, a través de la cuenta de mi AFIP, ingresar para ver el tema del sistema registral reflejo. Eso nos permite ver, si a veces vieron las pantallas y les figura alguna duda de que tenga algún monotributo o autónomo abierto, verlo desde ese lugar para que no ingrese ningún tipo de trámite jubilatorio con autónomos o monotributos abiertos, salvo que ustedes lo sepan, ¿sí? Y aclaren al IPS que van a ingresar un trámite de esa manera. Tengan en cuenta que todo servicio cesado, si ustedes hicieron un reconocimiento de servicios, debe estar plasmado en la resolución. Me ha pasado que a veces van a ANSES a iniciar el reconocimiento de servicios y como eran 2 meses de monotributistas, no se lo pusieron en la resolución. Igual tiene que estar, ¿sí? Eso es muy importante. Y sobre todo, hagan hincapié en la resolución, en la circular 50 y la 65, que habla de que cuando la persona lleva servicios de estas características, deben estar reconocidos como fehacientes o para cómputos de servicios. Esto es muy importante. Muchas veces hubo, esto Silvia seguro lo ha visto mucho más, hubo una gran camada de trámites jubilatorios en el ámbito de la provincia que se iniciaron con moratorias adquiridas en la Caja Nacional para vertir o modificar la caja otorgante del beneficio. Durante un tiempo el IPS lo aceptó hasta que en un momento dijo, esta situación ya no es más admisible, y empezó a exigir que esos servicios sean realmente desempeñados, o hayan sido realmente desempeñados. Me pasaba que había médicos profesionales que por ahí se presentaban diciendo que habían sido jardineros, ¿sí? Entonces era muy difícil de probar que la persona había trabajado en